2.1 Conceptos básicos, parte 1. Introducción a la argumentación. Como seres humanos describimos el mundo que nos rodea, expresamos sentimientos o simplemente transmitimos ideas. Al hacer esto, estamos utilizando declaraciones, premisas, argumentos y conclusiones. En este video revisaremos la definición de cada uno de ellos y sus características. Al decir «hoy es lunes», realizamos una declaración. Por tanto, una declaración es lo que se dice o escribe y que puede ser verdadero o falso. También son llamadas reclamaciones, proposiciones, juicios, afirmaciones, hipótesis, principios, tesis o, en algunas situaciones, una ley. Asimismo, la argumentación es la forma en que las personas razonamos para demostrar o convencer a otras sobre un tema particular, ya sea que se afirme o se niegue. Para los propósitos académicos, un argumento es cuando al menos una conclusión está respaldada por una o más razones, las cuales deben ser declaraciones o también llamadas premisas. Para construir un argumento es necesario preguntarse, ¿qué se está tratando de probar? ¿Y cuál es la conclusión? Veamos un ejemplo en una frase de Winston Churchill. Sea optimista. No resulta de mucha utilidad ser de otra manera. Este es un argumento porque Churchill está dando una razón para ser optimista. Su premisa es que no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. La premisa y la conclusión en este caso se pueden identificar con facilidad, pero en algunos argumentos las conclusiones pueden no ser obvias hasta que se señalan. Esto ocurre en el caso de Sherlock Holmes, quien tiene que explicar una de sus conclusiones clave en La aventura de Silver Blaze, donde menciona: un perro estaba encerrado en los establos y, sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado un caballo, no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. En esta frase, Holmes tiene dos premisas. Una es explícita: el perro no ladró al visitante. La otra es un hecho general acerca de los perros, que Holmes presume que nosotros conocemos. Los perros ladran a los desconocidos. Estas dos premisas juntas implican que el visitante no era un desconocido. Ahora bien, para saber si hay un argumento presente en una frase, se deben usar las siguientes habilidades para detectarlo. Primero, preguntarse si el autor dio alguna razón para decir lo que se dijo. Si la respuesta es sí, probablemente ha detectado el argumento. Segundo, si el párrafo tiene una conclusión, entonces se debe a. Revisar las razones dadas para esa conclusión. B. Borrar mentalmente las otras frases que no son parte del argumento para ver la fuerza y la coherencia de esa conclusión. C. Identificar las premisas usadas para apoyar la conclusión, llamadas premisas básicas. Analicemos un ejemplo en un pasaje de la obra de Bertrand Russell. Los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que del de la moral. En este pasaje se puede identificar con facilidad la conclusión y cada una de sus partes. Las razones. Los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Las premisas. Primera. La raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. Y segunda, la inteligencia se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. La conclusión. Hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia. Hasta ahora hemos revisado ejemplos de declaración, argumento y conclusión. Pero, ¿cómo se relacionan estos con el concepto de problema? Veamos. Discutimos para resolver problemas. Los problemas surgen cuando hay incertidumbre sobre si se debe aceptar o rechazar una declaración o sobre lo que se debe o no hacer.
Es común expresar un problema al usar la palabra sí para indicar la incertidumbre involucrada. Por ejemplo, una persona hace la siguiente declaración: si comes mango te puede dar cáncer. Para verificar la declaración se suele usar ¿será que? Y con esto surge la siguiente pregunta: ¿es el mango el causante del cáncer de la persona? Algunas de las características de los problemas son: resaltan la incertidumbre, no toman partido, no son lo mismo que el tema, el problema es más específico que los temas. Por ejemplo, si retomamos el caso del mango, el tema es comida y salud. Identifiquemos cuál es el problema en el siguiente argumento. Ustedes, los políticos, siguen argumentando que las instituciones no pueden cambiarse cuando, de hecho, cambian todo el tiempo. ¿Nunca han oído hablar de la institución de la esclavitud? Se ha ido de este continente, ¿no? El problema planteado es: ¿se pueden cambiar las instituciones? Identificar el problema nos ayuda a rastrear premisas, argumentos y conclusiones en un escrito argumentativo. Esperamos que haya comprendido los conceptos de declaración, premisa, argumento, conclusión y problema, cómo se identifican, cómo se relacionan y su importancia para la argumentación de sus escritos.